Bueno, pues seguimos con ejercicios de campo magnético. Venga, a ver si sabes hacer este de aquí. Va. Mira, pone ahí, deduce y calcula las fuerzas con que se atraen o se repelen. Bueno, pues tú aprendes de memoria que cuando por dos cables las corrientes tienen el mismo sentido se atraen. Es decir, mira, te lo aprendes así. Mira, si las corrientes tienen el mismo sentido, los cables se atraen. Tienden a juntarse. Y si los cables tienen corrientes que van en distintos sentidos, bueno, pues se repelen, apréndetelo de memoria, imagínatelo y ya está. Con lo cual, ya antes de hacer nada, pues ya sabemos el resultado. Estos dos cables se atraen. Luego dibujamos esas dos fuerzas así. Esta sería la fuerza sobre el cable 1 y esta sería la fuerza sobre el cable 2. Y ahora te dice que las calcules y que las deduzcas. Bueno, vamos a deducir F2, venga, lo voy a poner aquí. Vamos a deducir F2, porque F1 pues será similar. Mira, F2 te tienes que aprender de memoria que es igual a I por L, producto vectorial por el campo magnético, pero fuerza sobre F2, vale, la corriente es de 2, la intensidad de 2, la longitud es del cable 2. Y el campo magnético lo crea el cable 1, porque el campo magnético por la regla de la mano derecha iría así. Este sería el campo magnético en un punto de este cable I2. Por cierto, falta la longitud. Bueno, pues vamos a suponer que nos dan de dato que la longitud del cable 1 es igual que la longitud del cable 2 y son de 4 metros. Bueno, no, 4 no. 4 no, porque como la corriente es 4 para distinguir el número. Pues yo qué sé, 2,5 metros. Vale, ya está, este sería un dato. Bueno, pues seguimos con la deducción. Como el vector longitud 2, que es este es el vector longitud 2. Y el vector campo magnético forman un ángulo de 90 grados, ¿lo ves ese dibujo? Esto es 90 grados porque ese es el ángulo, eso lo tienes que ver así. Es el ángulo entre el eje Y y el semieje menos z. Este ángulo, lógicamente, es de 90 grados. Bueno, pues entonces el módulo de F2, te recuerdo que el módulo o bien lo escribimos así, o bien lo escribimos así, es lo mismo, estas dos cosas son lo mismo. Pero escríbelo bien en los exámenes, por favor, que es que luego me encuentro de cada cosa. Bueno, pues esto sería I2 por L2 por B1, y como el módulo de un vector que se obtiene por producto vectorial de otros dos se calcula así, con el seno del ángulo que forma, pues el seno de 90 sería 1. Es decir, F2 sería simplemente I2L2 B1. Pero es que no sabemos ya de memoria cómo se calcula B1. B1 es mu por I1 partido por 2 pi R1. Bueno, R1 sería esta R de aquí en este caso, no es otra R, es esta R de aquí. Que por cierto es otro dato que falta, venga. Venga, vamos a ver esta R, vamos a decir que es una distancia de 20 centímetros, venga, 0,2 metros, 20 centímetros. Datos, voy a poner aquí datos, R es igual a 20 centímetros. Bueno, pues fíjate, si pones estas formulillas, esta formulilla, mejor dicho así, un poco más ordenada, pues sería mu por I1 por I2 por L, por L2 en este caso, partido por 2 pi R. Ah, mira qué bonito. Mu I1 y 2L partido por 2 pi R. Hasta nos la podemos aprender de memoria. ¿Qué ocurre aquí? Pues que si sustituimos los datos, la mu vale 4 por pi por 10 elevado a menos 7, y 1 vale 2, y 2 vale 4, L2 vale 2,5 metros, y 2 pi R valía 0,2 metros. Bueno, pues nada, ya simplemente tenemos que hacer esta cuenta, y lo que nos dé aquí pues son Newton, que es el módulo de estas dos fuerzas que he dibujado antes con azul y que ahora las dibujo con rojo. ¿Ves? Esta fuerza y esa fuerza son iguales, por la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton dice que si una cosa, en este caso un cable, empuja a otro con una fuerza, pues el otro lo empuja al primero con
con otra fuerza que es opuesta, pero es del mismo módulo. Esa es la tercera ley de Newton. Estas dos fuerzas son opuestas, pero de iguales módulos. Eso lo dice la tercera ley de Newton. Venga, pues hacemos esta cuenta y nos da 2 por 10 elevado a menos 5 Newton. Bueno, pues ya tenemos un problema de cables que se atraen o se repelen. En este caso se atraen porque tienen sentidos opuestos. Opuestos no, iguales. Es que estoy pensando en el siguiente problema. Si los sentidos fueran opuestos, pues los cables se repelerían y el dibujo sería este de aquí. Bueno, venga, pues vamos a otro problemilla. Mira, lee este problema y a ver si lo sabes hacer sin mirar la solución. Venga, léete este problema, a ver si lo sabes hacer. Dice que tenemos una bobina de 10 espiras que está en una zona donde hay un campo magnético. Te dan el campo magnético que, como ves, depende del tiempo. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el instante 0, ¿cuánto valdría el campo? Pues 6 por 0 al cuadrado menos 3 por 0 menos 5, pues sería menos 5 teslas. En el instante 1, pues sería 6 por 1 al cuadrado menos 3 por 1 menos 5, pues sería 6 menos 3 menos 5, pues menos 2 teslas. En el instante 2, etcétera, etcétera. Venga, pues vamos a calcular el flujo magnético y la fuerza electromotriz inducida en el instante de un segundo en estos casos de aquí. Claro, lo primero que vamos a hacer es poner la formulilla del flujo magnético. Venga, en este caso primero. Flujo magnético. ¿Te acuerdas a qué era igual? Era a n por el producto escalar de b por s, o lo que más nos interesa a nosotros sería n por b por s y por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, b y s. El vector superficie, acuérdate de que es un vector perpendicular a la tapa. Esto sería como la tapa de la bobina y el vector superficie es perpendicular a la tapa. Luego en este caso está claro que dan 0. Con lo cual sería nbs, porque el coseno de 0 da 1. N por b por s y por 1 sería. Lo pongo aquí para que lo tengas más claro. N 10 espiras. Campo magnético. Pues vamos a ponerlo. 6t cuadrado menos 3t menos 5. Y el vector superficie, pues como es un círculo, pues sería pi por r al cuadrado, es decir, pi por el radio de la bobina, que sería 10, o sea, 0,10 metros al cuadrado. Y nada, pues este sería el flujo magnético, o sea, esto que acabo de señalar aquí es el flujo magnético en función del tiempo. Digamos, esto sería phi de t. Pero claro, a ti no te piden phi de t, lo que te piden es phi de 2, flujo magnético, no de 2, no, de 1, en el instante de un segundo. De 1, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir eso por 1, la t por 1, 10 por 6 por 1 al cuadrado, menos 3 por 1, menos 5, por pi por 0,10 al cuadrado. Venga, pues hago eso con la calculadora y me da menos 0,63, que son teslas por metro cuadrado. Por cierto, ¿por qué son teslas por metro cuadrado? Pues porque fíjate aquí que el flujo magnético es igual al producto de n, que no tiene unidades, simplemente son espiras, por b y por s. Bueno, pues el campo magnético en teslas y la superficie en metros cuadrados. Pues ya está. Ya tenemos phi de 1. Ahora queremos hallar epsilon de 1, pero claro, antes de hallar epsilon de 1 tenemos que hallar epsilon, es decir, tenemos que hallar epsilon de t, que es igual a menos la derivada del flujo magnético. Es decir, será menos, y ahora la derivada del flujo magnético, pero es que fíjate que el flujo magnético, no me derives esto, esto es un número, no me lo puedes derivar, me tienes que derivar la función, que depende del tiempo, así que vamos a derivar esto, venga, menos. Y ahora, para derivar esto, pues si te das cuenta, los números se quedan igual. Mira, el 10, el pi y el 0,10 al cuadrado se quedan igual. Y lo que tenemos que derivar es esto, el paréntesis que tiene la t. Si sabes derivar, hombre, imagino que eso lo sabes. Sería 6 por t cuadrado, pues sería 12t menos 3. ¿Vale? Esa sería la fuerza electromotriz en función del tiempo. Así de fácil. Es como la derivada de un producto. La derivada del número es 0 por el segundo sin derivar, más el número por la derivada de lo de dentro, de lo del paréntesis. Mira, si no sabes derivar, vete a mi vídeo de derivadas y aprendes. Bueno, pues esto era epsilon de t. Venga, ahora nos piden epsilon de 1. Simplemente pues sustituimos. Menos 10 pi por 0,10 al cuadrado y por 12 por 1 menos 3. Y nada, pues haces esta cuenta y te da menos 2,83 voltios. Vale, pues eso es lo que te da. Ese sería lo que te pedían la fuerza electromotriz en el instante de un segundo. Bueno, pues ya tenemos las dos cosas que nos pedían.
Esto de aquí por un lado y esto de aquí por otro. Bueno, ¿qué diferencia va a haber en el apartado B? Pues la única diferencia va a ser el ángulo, que en vez de ser ahora el coseno de 0, pues va a ser el coseno de 45, que es el ángulo que forman este, que es el vector superficie, y el campo magnético. Este ángulo va a ser de 45 grados. Bueno, pues nada, pues fíjate que lo otro se hace todo igual, simplemente varía el ángulo. Antes era por el coseno de 0, es decir, lo multiplicábamos por 1, pues ahora va a ser por el coseno de 45. No voy a repetir todos los cálculos. El coseno de 45, por cierto, vale... Por cierto, hay que poner la calculadora, como son grados, pues hay que ponerlo en deg. A ver, voy a ponerlo en deg. A ver, mode, deg, el 1 de deg. Vale, y ahora hago coseno de 45 y me da 0,707. Vale, esto vale 0,707. Bueno, pues simplemente vamos a multiplicar los resultados por 0,707. O sea que en este caso, esto de aquí, es decir, el flujo magnético en el instante de un segundo, pues será el resultado de antes, 0,63 menos, por 0,707. Venga, pues lo hago 0,63 por 0,707 da menos 0,45 teslas por metro cuadrado. Este sería el flujo. Y la fuerza electromotriz en el instante de un segundo, pues eso es lo que te he dado aquí. Menos 2,83 voltios por el coseno de 45, que sería esto de aquí, 0,707, pues da menos 2,83 por 0,707. Vale, y esto te da, pues mira, te da menos 2. Menos 2,00, bueno, menos 2, bastante exacto da, estos son voltios. No sé si lo he puesto antes, sí, lo he puesto aquí arriba, voltios. V de voltios. Vale. Y este sería en el caso B. En el caso C, fíjate que el ángulo es 90 y el coseno de 90 es 0. Con lo cual, el flujo magnético, como lo vas a multiplicar al final por el coseno de 90, pues te va a dar 0. O sea, te daría menos 0,63 por 0, pues 0 teslas por metro cuadrado. Y en el caso de la fuerza electromotriz, pues lo mismo, porque como el coseno es de 90, pues sería lo mismo, sería menos, que he puesto menos 2,83 por 0,0 voltios. Es lógico, si lo piensas un poco, en este caso el campo magnético le pilla así de refilón a la bobina, con lo cual no hay líneas de campo, ¿ves? Todas las líneas de campo magnético van así de refilón, con lo cual no hay ninguna línea de campo magnético que atraviese la bobina, con lo cual el flujo es 0. Y si el flujo es 0, pues su derivada también va a ser 0 y lógicamente no va a haber variación de flujo magnético, luego no va a haber corriente. Venga, y vamos a hacer ya el cuarto y último problema, o lo dejamos para otro vídeo. Ya son más de 13 minutos de vídeo. Bueno, venga, vamos a hacer otro problema. Venga, y ya acabamos. Una cuestioncilla de la ley de Faraday-Henry y de la ley de Lenz. Venga. Bueno, pues a ver si le da sentido a esto. Lo que tienes es una espira circular, o sea, un cable de cobre circular, simplemente. Un cable de cobre que lo doblas un poquito y lo pones en forma de circunferencia y ya está. Y ese cable, pues en el apartado A ves que lo metes tú, lo coges con la mano y lo metes en una zona donde hay un campo norte porque está dibujado con puntitos. Y bueno, ¿se induce corriente? Pues sí, en el apartado A sí se induce corriente. ¿Por qué se induce? Porque va variando el flujo sobre la espira. ¿Y cómo va variando? Pues mira, al ir entrando la espira en el campo, ves que cada vez tiene más líneas norte. Y entonces, ¿qué dice la espira? Pues yo no quiero norte, así que en ella se induce una corriente sur. Como ves, estamos aplicando aquí dos leyes. Por un lado, la ley de Faraday-Henry, que dice que como sobre la espira A va variando el flujo magnético, es decir, el número de líneas de campo, en ella se induce una corriente. Y luego también estamos aplicando la ley de Lenz, que es la que te da el sentido de la corriente. En este caso es una corriente
sur, es decir, una corriente de sentido horario, a favor de las agujas del reloj. Lo de sur es simplemente por la S, pues es una regla mnemotécnica, no es que sea sur, pero simplemente pues eso, es una corriente sur. Y si lo quieres ver esto un poquito mejor, te lo explico, mira, aquí con azul. No, sí, con azul, se ve bien. Mira, si te das cuenta, aquí al ir metiéndose la espira esta, o sea, estamos en el apartado A, al irse metiendo la espira, el campo le está metiendo líneas norte, le está metiendo puntitos, líneas norte, y ella crea una corriente sur. ¿Para qué? Pues mira, pues porque si consideras esto como si fuera un cable, un conductor rectilíneo, ¿te acuerdas que por la regla de la mano derecha lo que hace la espira es crearse su propio campo magnético sur? Es decir, por la regla de la mano derecha la espira se va a crear su propio campo magnético B, que te acabo de dibujar con esta flecha, que iría hacia menos Z. Con lo cual está contrarrestando, con esa corriente está contrarrestando el aumento de líneas norte a su través. Es decir, desde fuera le meten líneas norte y ella crea una corriente para crear su campo sur, que contrarreste el aumento de líneas norte. Digamos que por cada línea norte que se le mete, pues ella crea su línea sur, su campo sur. Bueno, su línea sur, su campo es un conjunto de líneas de campo. Bueno, vamos con el apartado B. ¿Qué le pasa en el apartado B? Pues que no varía el flujo magnético, porque si el campo es uniforme, siempre van a ser las mismas líneas de campo, el mismo número de líneas de campo, mejor dicho, que atraviesan la espira. Luego, en este caso, no hay corriente. ¿Por qué no hay corriente? Porque no varía el flujo magnético. No hay corriente porque el flujo magnético no varía a través de la espira, a través de esa espira. En el caso C, pues es justo el contrario del caso A. En este caso, fíjate que cada vez la espira tiene menos líneas norte a su través. Así que como ella hace lo contrario, porque es lo que dice la ley de Lenz, pues la ley de Lenz dice que se crea una corriente norte porque la espira dice, oh, me están quitando líneas norte, pues voy a crearme yo mi corriente norte. Que es lo mismo decir que se crea una corriente en sentido antihorario. Norte y antihorario es lo mismo. Y en el caso D, porque en los casos A, B y C yo creo que los puedes entender más o menos bien, pero el caso D, pues es un imán que se va acercando a la espira. Y si se va acercando, le va metiendo líneas. Fíjate, voy a dibujarte esas líneas. Esto no es nada evidente, la verdad. Porque mira, si tú le dibujas aquí el imán ya más cerca, ¿qué le pasa? El imán le está metiendo líneas, pero claro, meterle líneas, lo voy a hacer como si hubiera una tapa de cartón. Fíjate que le estás metiendo líneas, luego le estás creando un campo sur, porque al acercarle el imán, ¿ves? En esta cara, que te dibujo aquí con amarillo, en esta cara, ¿ves que le estás metiendo líneas? A eso es sur, le estás aumentando el flujo sur. Y ella, como dice que no quiere sur, pues evidentemente va a crear un campo norte. Es decir, una corriente en sentido antihorario, pues porque la corriente es tal que se opone a la causa que induce esa corriente. Y ya tenemos un vídeo de 18 minutos y medio, así que ya casi 19 minutos, le damos a la pausa y lo guardamos. Venga.